Ok. Bien, entonces, h de x es igual a la raíz de h de x es igual a la raíz de 2x cuadrado menos 5. Utilizando regla de la cadena, utilizando esta en particular, vamos a escribirlo como s radical, escribirlo como una exponente fraccionario. 2x cuadrado menos 5 elevado a un medio. Y derivamos. Su derivada es, baja el un medio, se multiplica 2x cuadrado menos 5 y el un medio se resta 1 por la derivada de lo que está dentro, o sea, la derivada de la base. La derivada de la base es 2x al cuadrado, pero ya hicimos eso y eso era 4x, ¿no es cierto? Si no recuerdan, vamos a poner aquí 2x al cuadrado menos 5. Esto vamos a poner como g de x. G de x, su derivada era 2 por la derivada de x al cuadrado menos la derivada de la constante que es 5. Eso es igual. Su derivada es 2 por 2x, la derivada de x al cuadrado, 2x, menos la derivada de la constante, que eso es 0. Esto es 0. Y me queda 2 por 2, 4x. Y esto es lo que está aquí. ¿Ok? Ya, bueno, les dejo ahí para que lo vean. Y su derivada entonces me quedaría un medio. Y un medio menos 1 es menos un medio. Significa que quedaría 2x al cuadrado menos 5 menos un medio por 4x. Esto de aquí puede multiplicar por 1, que está en el 1 medio, sería 4x sobre 2. Y esto, como es exponente negativo, recuerden la propiedad. Si yo tengo, aquí voy a poner a la menos n, eso es igual a 1 sobre a la n. Tiene que bajar para que se haga positivo. Entonces, baja la raíz y queda 2x cuadrado menos 5. Aquí yo puedo simplificar y h, que es una función compuesta, me queda x sobre la raíz de 2x al cuadrado menos 5. Y ya está. Ya, vamos a hacer y igual a seno de 2x. Su derivada sería, la derivada del seno es el coseno. Coseno de 2x. Y por la derivada de su ángulo. La derivada de su ángulo es 2x. Me quedaría la derivada de coseno de 2x y la derivada de su ángulo. La derivada de su ángulo es 2x. La derivada de 2x, recuerden, es una constante por una variable. ¿A qué es igual esa derivada? La derivada de 2x, ¿a qué era igual? Vamos a ver la reglita. Si yo tengo la derivada de k por x, como tienen ustedes en la tabla, es la derivada de k por la derivada de x. Bueno, es v, ¿no? En lugar de x, porque esa es una función derivable. V derivado. ¿Ya? Otra forma de escribirlo. Si yo tengo la función f de x de c, bueno, pongamos k por x. Su derivada es c por la derivada de x. La constante sale afuera y la derivada de x, ¿a qué era igual? A 1. A 1. Entonces, es la constante. Y eso es lo que tengo aquí, ¿no? C por x. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. 2, muy bien. 2. ¿Ya? Este 2 no voy a multiplicar aquí porque ese es ángulo, ¿no es cierto? Entonces, ese 2 va a ir adelante. Su derivada es 2 coseno de 2x. Y ya está.
y es igual a seno de 2x, su derivada es el coseno, la derivada del seno es el coseno, y por la derivada del ángulo que es 2x. La derivada de 2x es la de la constante por la variable. Y me queda 2. Entonces ahí estoy aplicando la reglita y también estoy aplicando la derivada. Vamos a poner aquí, y igual a seno de x, la derivada de la función trigonométrica, coseno de x. Ya, pero este está con regla de la cadena, ¿no es cierto? Porque es seno del ángulo doble. Bueno, supongamos que yo no quiero hacer el seno del ángulo doble, sino que quiero aplicar otra regla, utilizando identidades trigonométricas. Entonces, yo tengo y igual a seno del ángulo doble. Y si recordamos, por identidad, yo puedo escribir funciones equivalentes por identidad. Entonces, si es seno del ángulo doble, recordamos que esa identidad es 2 seno de x por coseno de x. Me va a quedar aquí. Y es igual a 2 seno de x por coseno de x. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar identidades trigonométricas para resolver este ejercicio. No voy a usar la regla de la cadena, simplemente voy a utilizar reglas básicas de derivación. Y obviamente las derivadas trigonométricas. Entonces la reglita aquí sería, primera regla es C por V, ¿no es cierto? O la constante K por V. Es la constante por la variable. Significa que la variable tiene que separar, la constante tiene que separarse de la variable. O sea que puede estar así. ¿Ya? Y segunda regla, esto es U por V, ¿no es cierto? Entonces voy a escribirlo así, U por V. Y el derivado es la derivada de U por V más U por V derivado. Es la reglita básica de la derivada del producto. Entonces, tengo que aplicar la derivada del producto separándola. Yo siempre recomiendo que la separen para que lo hagan independiente, porque después hay ejercicios mucho más complejos y es mejor hacerlo por separado y después reemplazar. Entonces vamos a poner que es U es igual a seno de x y V es igual a coseno de x. La derivada de U ya sabemos que es coseno de x. Y la derivada de V ya sabemos que es el menos seno de x. La derivada de coseno es menos seno. ¿Ok? Y ya está. Eso vamos a reemplazar tal y como está en la regla. Entonces, primero es separar la constante. La constante queda afuera. Y ahí sí, U por V. Me dice que es la derivada de U. La derivada de U es coseno de X. Por V sin derivar, coseno de X. ¿Sí? Esto es U derivado, esto es V sin derivar. ¿Ya? A ver, después les pongo eso para que vean. Más, es la derivada del producto, ¿no? U sin derivar, seno de X. Por V derivado, menos seno de X. Y ya está. Voy a poner con este color para que se vea. Es U derivado por V. Y U sin derivar por V derivado. La regla del producto. Y a su vez, la regla que se está aplicando es la regla de K por V. ¿Sí? K es la constante y V es todo esto. Pero V significa que ha sido U por V, ¿no es cierto? Bueno, esas las... Siempre que vean una constante, sáquenla afuera. ¿Ok? Del signo de derivación. Entonces me queda y derivada es 2 por coseno por coseno, eso es coseno cuadrado de x, ¿verdad? Más por menos es menos. Seno por seno, eso es seno cuadrado de x. Y listo. Y aquí tengo otra identidad. Si utilicé el seno del ángulo doble, aquí tengo también el coseno del ángulo doble. El coseno del ángulo doble es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y eso es lo que tengo aquí. Por identidad, eso es igual a y derivado, es 2 por coseno del ángulo doble. Y esa es la solución. Sale la misma respuesta, o bueno, debe salir la misma respuesta que me salió acá utilizando la regla de la cadena. ¿Ok? Entonces, con la reglita de la cadena ya saben, es la derivada de la función compuesta. Primero f de g de x por la derivada de g de x. Y sale lo mismo, ¿no?
Esta es mucho más cortita porque es una derivada de una función compuesta. Mucho más corto. Y esta es utilizando identidades trigonométricas para no aplicar la regla de la cadena, pero aplico la regla de la derivada del producto. ¿Ok? Entonces, ya, si yo tengo y igual al logaritmo de coseno de x, su derivada sería lo mismo. Logaritmo, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Esta es una función compuesta, ¿no? No voy a poner 1 sobre x, porque esto no es x, es coseno de x. Entonces lo que tengo que poner aquí en el denominador es coseno de x. Y por la derivada de lo que tiene dentro el logaritmo, y es coseno de x. ¿Ok? Entonces su derivada es igual a 1 sobre coseno de x, y la derivada del coseno, ¿a qué era igual? ¿Recuerdan ustedes la derivada del coseno? Estaba en las tablitas. La derivada del coseno, el menos seno, ¿no? Menos seno de x. Entonces la derivada me queda menos seno de x sobre coseno de x. Y yo puedo dejar así, como razón trigonométrica, seno sobre coseno, o puedo decir que esa por razón trigonométrica es tangente, ¿no es cierto? Utilizando razones. Tangente de x es seno de x sobre coseno de x. Entonces, esto sería, y el derivado es menos tangente de x. Y esa es la solución. ¿Ya? Si se dan cuenta. Es una función compuesta. El logaritmo tiene adentro una identidad trigonométrica. Y lo primero que tengo que hacer es derivar lo externo, la f de g de x. Derivada de externa de f de g de x es el logaritmo, ¿no es cierto? Logaritmo de, sería la derivada del logaritmo es 1 sobre x, así tal y como está la reglita aquí. La derivada del logaritmo natural, 1 sobre x. Es 1 sobre coseno de x. Por la derivada de lo que tiene dentro del logaritmo, en este caso sería la potencia. Ya sabemos que logaritmos es para encontrar exponentes, ¿no es cierto? La derivada de coseno. La derivada del coseno, esa es una derivada trigonométrica. La derivada del coseno es el menos seno. Multiplico y me queda menos seno sobre coseno. ¿No es cierto? Y en razones trigonométricas, eso es tangente. Entonces, me queda menos tangente de x la respuesta. ¿Ok? La función original era y igual al logaritmo de coseno de x. La derivada, menos tangente de x. Ya, recuerden que eso está acá, ¿no? En la parte de razones, aquí está, razones de identidades. Aquí están, no me estoy inventando. Tangente es seno sobre coseno. Ustedes mismos hicieron esta tablita, ¿no? Entonces ahí tienen las razones, tienen las identidades que vamos a utilizar. Coseno es seno del ángulo doble. Hace un momento utilizamos el coseno del ángulo doble. Coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado. Eso es igual a coseno del ángulo doble. Ya. Ángulo medio y suma y producto. Entonces aquí está. Y aparte los ángulos notables. ¿Ok? Y aquí está la derivada del logaritmo. Es 1 sobre v por la derivada de v. Si esta fuese una función compuesta. ¿Ok? Ok. Entonces tenemos esta otra función, y el logaritmo natural de seno de 3x. Entonces podemos ahí derivar. Derivamos primero la derivada del logaritmo. Y la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que tenga el logaritmo. 1 sobre lo que tenga el logaritmo. Lo que tiene el logaritmo es seno de 3x. Y por la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Lo que está dentro es seno de 3x. ¿Ya? Entonces me quedaría. Y el derivado es 1 seno de 3x. La derivada del seno es el coseno. Y me queda coseno de 3x. Y por la derivada de lo que tiene adentro el seno. Y lo que tiene adentro el seno es el ángulo 3x. ¿Ok? Entonces me queda y derivado es igual a coseno de 3x sobre seno de 3x
y por la derivada de 3x. ¿Y la derivada de 3x a qué es igual? A 3. A 3, muy bien. A 3. La derivada de 3x, 3. Ordeno esto y me queda. Y el derivado es 3 por coseno de 3x sobre seno de 3x. ¿Ok? Ya, y nuevamente, esto es otra razón. ¿Y qué razón es? Bueno, vamos a ver en la tablita ya. Si la tangente es seno sobre coseno, ¿qué será pues? ¿No es cierto? Vamos a ver en las razones y vamos a buscar seno sobre coseno. O coseno sobre seno. Aquí está, ¿no? Coseno sobre seno. Cotangente es coseno sobre seno. Ahí le han puesto el cuadrado. Bueno, esto no va. Solamente coseno sobre seno. Porque es la inversa de la tangente. Entonces, esta razón es, o bien es la cotangente, que es la inversa de la tangente, es, ¿qué pasó? A ver, es igual a coseno sobre seno de él. Y eso es lo que tengo aquí. Entonces, eso lo escribo como respuesta y el derivado sería 3 cotangente de 3x. ¿Ok? Entonces, la derivada de Euler a la 2x, e a la 2x sería, es lo mismo, e a la 2x. Y por la derivada de su exponente, que es 2x. Entonces, la derivada me quedaría e a la 2x por la derivada de 2x es 2, ¿no es cierto? Ordeno y me quedaría 2e a la 2x. Y ya está. Ya, vamos a hacer la derivada de esta función, que está en función del ángulo θ. Entonces, aquí yo tengo la derivada del producto, las reglas. Esto es u y esto es v. ¿Ok? Entonces, vamos a poner aquí la reglita. La regla es y igual a u por v. Y derivado es u derivado por v sin derivar más u sin derivar por v derivado. Siempre recomiendo que lo separen y que lo hagan aparte para después poner una sola la regla, ¿no? Entonces, u es Euler a la θ. Y v es todo esto, tangente de θ menos θ. U derivado, ya sabemos que es lo mismo en un exponencial. E elevado a algo es lo mismo, e elevado a algo, por la derivada del ángulo. Y la derivada del ángulo, en este caso es 1. Entonces, queda lo mismo. Y v, la derivada de la tangente, secante cuadrado de θ, menos. La derivada de θ es como decir la derivada de x, ¿no es cierto? La derivada de x será 1. Entonces, aquí también es menos 1. Ya está, derivado. Ahora reemplazamos y ponemos en orden, tal y como está la regla. La regla me dice que g de θ es u derivado e elevado a θ por v. V es tangente del ángulo menos el ángulo y más e elevado a esto por v derivado y eso es secante cuadrado del ángulo menos 1. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo sacar factor común. Primero escribamos lo que estamos haciendo. Esto es u derivado por v más u sin derivar por v derivado. Si se dan cuenta, es la misma regla. Entonces, primero recomiendo hacer esto siempre. Sepárenlo, resuélvanlo primero por separado, porque puede que sea una función compleja o una función dentro de otra función, o sea, una función compuesta. Y es más sencillo si lo tenemos por separado y después reemplazamos. ¿Ok? Entonces ya está ahí. Y aquí yo puedo sacar factor común. E de θ y me queda tangente del ángulo menos el ángulo más secante cuadrado del ángulo menos 1. ¿Ok? Aquí yo puedo utilizar identidades, ¿no es cierto? De las identidades que ustedes mismo sacaron. Secante cuadrado. Bien. Si no me equivoco, secante cuadrado del ángulo es tangente cuadrado más 1.
No estoy tan seguro si es más 1 o menos 1. Vamos a revisar esto. Es más 1, ¿no? 1 más tangente cuadrado está en sus identidades. Secante cuadrado está aquí. Secante cuadrado es 1 más tangente. Esperemos que esté bien. Tangente cuadrado más 1 es lo mismo. Entonces, reemplazo. G del ángulo θ es igual a E elevado a θ y me queda tangente del ángulo menos el ángulo más tangente cuadrado del ángulo más 1 y menos 1. Aquí yo puedo simplificar términos semejantes y me queda E elevado a θ que multiplica ordenado tangente cuadrado del ángulo más tangente del ángulo menos el ángulo. Y ya está.